¿Alguna vez te has preguntado si un tractor puede ser tan emocionante como un auto deportivo? Déjame decirte que Antonio Carraro tiene la respuesta. Con más de un siglo de historia, esta marca italiana no solo ha redefinido lo que significa trabajar la tierra, sino que lo ha hecho con un toque de estilo y tecnología que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. Prepárate, porque este viaje te va a enganchar como las mejores telenovelas. La historia detrás de Antonio Carraro. Antonio Carraro no nació como cualquier otra marca. Su fundador, Giovanni Carraro, comenzó en 1910 en un pequeño taller en Campodarsego, Italia, fabricando bicicletas y herramientas agrícolas. Lo que nadie sabía es que esa pequeña empresa terminaría siendo una de las marcas más respetadas en el mundo de la maquinaria agrícola. El secreto: innovación, pasión y un compromiso inquebrantable con la calidad. Pero aquí va el dato curioso: ¿sabías que Antonio Carraro fue de los primeros en introducir tractores compactos con ruedas del mismo tamaño? Este diseño, conocido como isodiamétrico, les permite moverse con una agilidad increíble en terrenos estrechos como viñedos y huertos. Es como si estos tractores fueran los bailarines de ballet del mundo agrícola. Así que, si quieres trabajar con estilo, esta es la marca que necesitas. Y hablando de estilo, déjanos un comentario contándonos qué tractor utilizas y desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Antonio Carraro TGFR GTR, el pequeño gigante. Ahora vamos al grano, porque el Antonio Carraro TGFR GTR merece toda nuestra atención. Este modelo es una verdadera joya de la ingeniería. Diseñado para trabajar en terrenos complicados, es compacto, ágil y tan eficiente que podría competir con cualquier máquina grande y pesada. Tiene un motor Kohler de 4 cilindros que entrega 75 caballos de fuerza, lo suficiente para que te olvides de los problemas y te concentres en el trabajo. ¿Pero qué lo hace especial? Su diseño compacto permite maniobrar en espacios reducidos como si estuvieras jugando al Tetris, pero en la vida real. Y su cabina presurizada no solo te protege del polvo y los pesticidas, también te hace sentir como un piloto de caza. De hecho, hay agricultores que aseguran que trabajar con este tractor es tan cómodo que podrían pasar horas sin darse cuenta del tiempo. Dato curioso: este modelo incluye un sistema de control de tracción tan avanzado que podría haber sido desarrollado para un auto de Fórmula 1. Así que, si alguna vez sientes que necesitas un Ferrari para el campo, el TGFR GTR es lo más cercano que tendrás. Y aquí va un reto: ¿te atreves a probarlo? Ve a tu concesionario más cercano, tócalo, súbete y cuéntanos qué opinas. Y no olvides darle like al video si te está gustando. Mach 4R, el titán del todoterreno. Si el TGFR GTR es un bailarín de ballet, el Mach 4R es un luchador de MMA. Este modelo combina ruedas delanteras y orugas traseras, lo que lo hace prácticamente invencible en cualquier tipo de terreno. Lodo, nieve, terrenos inclinados que parecen más una pista de esquí que un campo de cultivo. El Mach 4R no se inmuta. Con un motor Yanmar de 98 caballos de fuerza, este tractor no solo es potente, sino también extremadamente eficiente. Pero lo más impresionante es su estabilidad. Dicen que podrías llevar una bandeja con café italiano en la cabina sin derramar una gota, incluso en pendientes extremas. Es el tipo de máquina que convierte el trabajo en un placer y la ciencia en arte. Dato curioso: este modelo cuenta con un sistema de orugas de goma que reduce la compactación del suelo, lo que significa que puedes trabajar en terrenos delicados sin dañarlos. Es como si el Mach 4R tuviera una pisada tan suave como la de un gato, pero con la fuerza de un elefante. Y hablando de fuerza, déjanos un comentario si alguna vez has manejado un tractor con orugas. Queremos saber cómo fue tu experiencia. Innovación con propósito.
Antonio Carraro no solo se preocupa por hacer máquinas potentes, también tiene un compromiso con el medio ambiente. Sus modelos más recientes están diseñados para reducir emisiones y maximizar la eficiencia del combustible. Por ejemplo, el TGFR GT-R y el Mach 4R cumplen con las normativas de emisiones más estrictas de Europa. Eso significa que, además de cuidar tu bolsillo, también estás cuidando el planeta. Pero aquí va una pregunta para ti: ¿cuánto valoras tener un tractor que no solo sea eficiente, sino también sostenible? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los contras de Antonio Carraro, porque nada es perfecto. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, y aunque Antonio Carraro tiene una reputación impecable, también tiene sus áreas de mejora. Vamos a hablar de los contras, porque si vamos a ser honestos, necesitamos una visión completa antes de enamorarnos por completo de estos tractores. 1. Precio elevado. Si has echado un vistazo a los precios, seguramente te habrás dado cuenta de que los modelos de Antonio Carraro no son baratos. Y no estamos hablando de un ligero sobreprecio, sino de un costo significativamente más alto en comparación con otras marcas del mercado. Esto se debe a su tecnología avanzada y diseño compacto, pero, seamos sinceros, no todos tienen el presupuesto para un Ferrari del campo. Así que, si andas ajustado, tal vez quieras explorar opciones más económicas. 2. Complejidad en el mantenimiento. Aunque los tractores Antonio Carraro son altamente confiables, su tecnología avanzada puede convertirse en un dolor de cabeza cuando llega el momento de hacerles mantenimiento. No todos los mecánicos están familiarizados con estos sistemas, lo que significa que podrías necesitar un especialista, y ya sabemos lo que eso implica: más tiempo y más dinero. Además, algunas piezas pueden tardar en llegar si vives en una región remota. 3. Limitaciones de potencia. Para algunos agricultores, especialmente aquellos que trabajan en grandes extensiones o en tareas extremadamente pesadas, los modelos de Antonio Carraro pueden quedarse cortos. Sus tractores están diseñados principalmente para trabajos especializados en espacios reducidos, como viñedos y huertos. Si necesitas algo para arar grandes hectáreas o remolcar cargas masivas, tal vez necesites buscar un tractor con más músculo. 4. Falta de disponibilidad en algunas regiones. Aunque Antonio Carraro tiene una red global de distribución, no está tan extendida como otras marcas gigantes como John Deere o Massey Ferguson. Esto significa que encontrar un concesionario cercano podría ser complicado, dependiendo de dónde vivas. Además, los repuestos y servicios especializados pueden no estar fácilmente disponibles en ciertas áreas. ¿Vale la pena? Ahora, estos contras son un deal breaker. Para algunos, puede que sí, pero para otros, la calidad, la eficiencia y el diseño de Antonio Carraro compensan estas desventajas. Como siempre, la clave está en evaluar tus necesidades y decidir si este tractor es la mejor opción para tu operación. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los beneficios de Antonio Carraro superan estos contras? ¿O prefieres otras marcas? Queremos saber qué piensas, porque aquí en Auto Diesel Hub, tus opiniones son las que nos ayudan a crear contenido de valor. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Eres parte de una comunidad que valora la calidad y la información útil. Pero para que sigamos creando contenido como este, necesitamos tu apoyo. Dale like al video, compártelo con tus amigos y, si puedes, copia el link y envíalo a ese amigo agricultor que siempre está buscando mejorar su equipo. Además, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí en Auto Diesel Hub, no solo hablamos de tractores, hablamos de herramientas que transforman vidas. Así que únete a nosotros y forma parte de esta increíble comunidad. Antonio Carraro es más que una marca de tractores, es una filosofía de vida. Sus modelos no solo hacen el trabajo duro, sino que lo hacen con estilo, eficiencia y un respeto profundo por el medio ambiente.
Desde el TGF GT-R hasta el Mach 4R, cada tractor cuenta una historia de innovación y pasión. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de estos modelos? ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tu comentario, comparte este video y, sobre todo, sigue explorando el mundo de los motores diésel con nosotros. Nos vemos en el próximo video.